Hola compañeros amantes de la historia. Hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 se produjo uno de los atentados más trascendentales. El archiduque y príncipe de Austria Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados a manos de un joven miembro de un grupo nacionalista de Bosnia. La muerte del heredero al trono austrohúngaro fue el detonante que originó la declaración de guerra de Austria contra Serbia. Esto ocurrió cuando visitaban Sarajevo, la capital de Bosnia, lo cual iniciaría a su vez un conflicto de espantosas consecuencias. Esta contienda duró 4 años, de 1914 a 1918. Cabe resaltar que el atentado fue hecho por un extremista serbio de una organización que estaba en protesta por la ocupación austrohúngara de territorios serbios. Esto desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia una investigación junto con un ultimátum donde declaraban requisitos que difícilmente serían aceptados. Esto fue hecho a propósito. Rusia movilizó tropas a Serbia para auxiliar al mismo. Después Alemania le declararon la guerra a Rusia. Francia e Inglaterra, también Alemania e Italia, le declaran la guerra a Austria-Hungría, lo cual se divide en dos bandos: la Triple Entente conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Después se sumaron Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Por otro lado estaba la Triple Alianza conformada por Alemania y Austria-Hungría. Después se unió el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. La Primera Guerra Mundial se puede sintetizar en 3 fases: guerra de movimientos, guerra de trincheras y la Segunda Guerra de Movimientos. Comencemos. La Guerra de Movimientos transcurrió de agosto a noviembre de 1914. Desde el punto de vista táctico, fue denominada Guerra de Movimientos, debido a la facilidad de traslado que mostraron los ejércitos para ir al frente de combate. Los germanos pusieron en marcha el Plan Schlieffen, diseñado en 1905 por Karl von Schlieffen en 1833-1913, que contemplaba el ataque masivo contra Francia para derrotarla en el menor tiempo posible y así volverse contra Rusia. La toma de Bruselas. Convencido de que Francia, empeñada en recuperar Alsacia y Lorena, atacaría por esa dirección, quiso embestirla por medio de una rápida movilización a través de Bélgica. Helmut von Moltke ordenó el 4 de agosto la marcha sobre Bélgica. El 20 de agosto los alemanes tomaron la capital belga. Plan 17. El general francés Joseph Joffre dio la orden de que su ejército avanzara sobre Alsacia y Lorena. Los franceses ocuparon Mulhouse, pero al día siguiente una fuerza alemana los atacó y expulsó del sitio. Eso no impidió que otras compañías francesas se desplazaran hacia el norte para auxiliar a los belgas y evitar que los alemanes llegaran al Canal de la Mancha. Esa épica acción, conocida como Carrera hacia el mar, culminó con el triunfo sobre los germanos en la batalla de Ypres. La ofensiva de Lecateau e Isa. El general alemán Alexander von Kluck ordenó a sus hombres que se replegaran al otro lado del río Marne. El movimiento resultó contraproducente, ya que debilitó la posición central de sus líneas. Por ese punto atacó el cuerpo expedicionario británico y el ejército francés al mando de Ferdinand Foch. La llegada de más tropas de la Entente hizo que los germanos se retiraran hasta el río Aisne, 65 kilómetros al norte. Esta ofensiva frenó el avance de las tropas germanas a menos de 45 kilómetros de París, con lo que se puso fin a su intento de derrotar a Francia en solo 6 semanas. Entretanto, los rusos prepararon un ataque sobre suelo germano, pero estos se adelantaron y, con el apoyo de los austríacos, pusieron bajo asalto Varsovia. Dicha acción duró poco tiempo, pues la superioridad del enemigo los hizo replegarse y cambiar de estrategia, con tan buenos resultados que incluso rompieron las líneas enemigas, evitando así la invasión de Alemania. Los rusos, al mando de Alexei Alexeyevich Brussilov 1853-1926, tuvieron que conformarse con lanzar una ofensiva a los Cárpatos y arremeter contra Austria-Hungría. La guerra de trincheras.
Es una forma de hacer la guerra, en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo, denominadas trincheras. La batalla del mar de noviembre de 1914 marcó la transición en el frente occidental entre las operaciones en terreno abierto y la guerra con posiciones estabilizadas o guerra de trincheras. Estos fosos se extendían por más de 700 kilómetros, desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Sus límites quedaron establecidos desde noviembre de 1914 y no se desplazaron más de 16 kilómetros en ambos lados hasta febrero de 1917, cuando los alemanes se retiraron voluntariamente a la línea Hindenburg. En el frente occidental prosiguieron los combates desde el paso de Calais hasta la frontera con Suiza. Y en el este, la ofensiva abarcaba desde el mar Báltico hasta la frontera rumana, a través de Galicia. Mientras que en el sur, Italia abría un nuevo frente contra Austria-Hungría, una vez que ésta le declaró la guerra el 23 de mayo de 1915. El 24 de octubre se libró la batalla de Caporetto, en la que las tropas germano-austriacas arremetieron con tal fuerza que hicieron huir a los italianos, tras sufrir 320.000 bajas. El 21 de febrero de 1916, dio inicio la batalla de Verdún. Las huestes alemanas avanzaron con la intención de causar el mayor número de bajas posibles a los franceses. Se arrojaron sobre el enemigo, pero las guarniciones al mando de Henri-Philippe Pétain, Robert Georges Nivelle y Charles Mangin, se renovaron, detuvieron el avance y recapturaron los fuertes de Cobaumont y Vaux, adelantándose hasta las cercanías de Olmes. La lucha cesó el 18 de diciembre, sin que ningún bando saliera triunfador. Los franceses perdieron 550.000 soldados y los alemanes poco más de 450.000. La batalla del Somme inició el 1 de julio de 1916, fue una lucha de desgaste, aún mayor que la de Verdún. Los dos bandos sufrieron muchas bajas, los alemanes perdieron 650.000 hombres, los británicos 420.000 y los franceses, 195.000. Las pérdidas del ejército fueron cuantiosas, por lo que el emperador destituyó a Falkenhayn el 29 de agosto y nombró en su lugar a Hindenburg. La batalla terminó oficialmente el 18 de noviembre de 1916. No hubo ganador absoluto. Segunda Guerra de Movimientos. Con la derrota de Austria en manos de Rusia, el frente oriental queda débil y los aliados controlan el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar la guerra y regresó a la guerra de movimientos. Utilizó gases tóxicos, niebla artificial y artillería de larga distancia. Bombardeó París desde 120 kilómetros, pero fue derrotada por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. Fin de la Primera Guerra Mundial 1918. Para septiembre de 1914 todos los ejércitos se vieron desprovistos de armas y municiones, por las enormes pérdidas sufridas durante los primeros meses de guerra. La industria bélica tuvo un gran desarrollo, absorbiendo la mayor parte de los recursos económicos y de la mano de obra, aunque no se consiguió satisfacer la demanda sino hasta 1916. Para hacer posible este esfuerzo se recurrió al trabajo obligatorio en Alemania y en todos los países se empleó masivamente por primera vez mano de obra femenina, además de utilizar a los trabajadores de los países colonizados y a los prisioneros de guerra. La derrota de la Triple Alianza fue total. Bulgaria se rindió el 29 de septiembre. El Imperio Otomano lo hizo el 30 de octubre, no pudo resistir la ofensiva inglesa que, con ayuda de los árabes dirigidos por T.S. Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia, ocupó Egipto, Siria y el sur de la península de Anatolia. Austria-Hungría se rindió el 3 de noviembre. Finalmente, Alemania firmó, en el bosque de Compiègne, el 11 de noviembre de 1918, la rendición de sus tropas. Al poco tiempo fueron dotados los ministros de la Entente para discutir los términos de rendición de Alemania y las naciones centrales. En total 5 tratados: el de Versalles, el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el Tratado de Trianon, el Sèvres-y-Neuilly. En total en todos los tratados perdieron parte de territorio y obligados a pagar indemnizaciones. La guerra dejó cerca de 9 millones de bajas militares y 7 millones de bajas civiles. En total hubo un número elevado de bajas debido a la tecnología militar
contar con la que contaban como los tanques Mk4, aviones como el Fokker, el Nieuport etc., el gas mostaza, morteros con capacidades de lanzar proyectiles de 420 milímetros, dirigibles, ametralladoras montadas y fijas capaces de disparar 600 rondas por minuto de calibre 7,62 y submarinos U-Boot con gran potencia de fuego. Bueno, compañeros amantes de la historia, eso fue todo, espero que haya sido de su agrado.